Hola, si eres trabajador o eres empleador y estás preguntándote cómo será el cálculo para el salario de Navidad correspondiente a este 2020, te invito a que veas este video hasta el final. En este video veremos la situación en la cual los trabajadores han laborado durante el año completo, cómo se calcula el salario de Navidad para estos trabajadores. Además, para estos trabajadores que han estado suspendidos desde el mes de marzo, que se encuentran en el programa fase 1. También veremos cómo se procede en los casos de los trabajadores que estuvieron en fase 1, pero que hoy se encuentran en fase 2. Veremos además la situación de los trabajadores que han sido desahuciados o han sido despedidos o han dimitido en este año dentro de la pandemia. También veremos aquellos trabajadores que estuvieron suspendidos y que se encuentran en fase 2, además de los trabajadores que nunca han sido suspendidos durante este año. Te invito a que veas este video hasta el final para que conozcas en detalle estos elementos. Vamos a hablar acerca del salario de Navidad, qué es y cómo se calcula. En los términos del artículo 219 del Código de Trabajo, tenemos que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad. Este consiste en la 12ª parte de los salarios devengados durante el año calendario. Esto sin perjuicio de los usos y las prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de este una suma mayor. El mismo artículo 219 nos dice que en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Esto quiere decir que si el trabajador tiene un salario de 200,000 o 150,000, 175,000 pesos, el empleador no está obligado a pagarle el doble de ese salario, sino que está limitado hasta 5 salarios, legalmente 5 salarios mínimos del sector en el que se desenvuelve la citada empresa. Esto asombra a muchos que pretenden desconocer o prefieren desconocer esta prescripción que tiene el Código de Trabajo. La verdad es que en República Dominicana la costumbre es otorgarle el doble del salario que devenga un trabajador en el mes de diciembre. Ahora bien, la obligación es hasta 5 salarios. Ya el pago de un salario mayor es optativo, es facultativo del empleador. Es importante destacar que para el pago del salario de Navidad se excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa. Es decir, no se toma en consideración las horas extras trabajadas por los trabajadores, tampoco los montos que se hayan pagado por concepto de participación en los beneficios de la empresa, o lo que comúnmente se llama bonificación. Es importante destacar que la base para el cálculo del salario de Navidad es el salario ordinario. El salario ordinario en los vendedores y en las personas que reciben, además de un salario base, comisiones, está dado por ese salario base más las comisiones que devenga durante su jornada ordinaria. No se le suman las horas extras, como ya dijimos, tampoco se le suma lo que haya recibido por concepto de participación en los beneficios de la empresa. En los términos del Código de Trabajo, tenemos que el salario de Navidad no será computado para los fines del preaviso, de la cesantía y de la asistencia económica previstos en el Código de Trabajo. Algo importante que debemos resaltar es que el salario de Navidad se hará a más tardar el día 20 del mes de diciembre, aunque el contrato de trabajo se hubiera resuelto con anterioridad y sin tener en cuenta la causa de la resolución. Entiéndase que por esto es que el salario de Navidad se le llama derecho adquirido, porque usted tiene derecho a recibirlo sin importar si está trabajando o no en la empresa. Basta que haya trabajado durante el año calendario en la empresa para recibir la proporción que le corresponde por concepto de salario de Navidad. El salario de Navidad no es exigible antes del 20 de diciembre, toda vez que la ley pone como límite
el 20 de diciembre. Usted puede exigirlo a partir del día 21, pero el empleador puede pagarlo hasta el día 20, cualquier día, hasta el mismo día 20. ¿Qué sucede con el trabajador que no haya prestado servicio durante todo el año? Bueno, este tiene derecho al salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. A la terminación del contrato, sea cual fuere su causa, el empleador debe entregar al trabajador una constancia escrita de la suma a que tiene derecho por concepto de salario de Navidad. Mire que la costumbre es que cuando un trabajador es cancelado, desahuciado o dimite antes de cumplirse el año, pues se tiene la costumbre de pagarle todos los derechos adquiridos y las prestaciones laborales en el plazo de 10 días. Ahora bien, la ley le confiere el derecho al empleador de darle una constancia a donde se consigne que ese trabajador tiene derecho a un monto determinado por concepto de salario de Navidad y tiene hasta el día 20 de diciembre de cada año, o sea, del año en el que haya sucedido, para pagar ese concepto. Además, el salario de Navidad no es susceptible de gravamen, de embargo, de cesión o venta, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Es importante destacar que esta disposición se aplica aunque el monto pagado sea mayor de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Aquí vemos que la limitación que establece el párrafo del artículo 219 de 5 salarios mínimos, esto es la obligación legal, pero en la costumbre es que se le da el doble sueldo a las personas, y esto es así porque la misma ley prevé que en caso de que el convenio colectivo o que el mismo empleador decida dar un salario de Navidad mayor al que consigna el artículo 219, no habría ningún problema con esto, y ese excedente estaría libre de gravamen. Ahora bien, vamos a lo importante en cuanto al año 2020. Este año 2020, producto de la situación que está viviendo el mundo, hay una situación especial a los fines del cálculo del salario de Navidad. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿cuánto le corresponde por concepto de salario de Navidad a un trabajador que ha trabajado durante todo el año 2020? Recordemos que el artículo 219 establece que el salario de Navidad, ¿verdad?, es la 12ª parte de los salarios devengados durante el año calendario. Por consiguiente, debemos sumar todos los salarios devengados durante el año 2020 y dividirlo entre 12. Ese sería el monto que recibiría ese trabajador. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos un trabajador que tiene un salario de 17.610 pesos. Este trabajador laboró durante todo el año. En el mes de enero, febrero y marzo, el trabajador recibió su salario directamente del empleador. No tuvo ayuda de los programas FASE. Pero a partir del mes de abril empezó a recibir 5.000 pesos por concepto del programa Fase 2. El decreto 143-20 y el decreto 184-20, así como el decreto 685-20, establecen que los 5.000 pesos que se le aportan a los trabajadores en su cuenta bancaria son un avance a salario a cuenta del empleador. Por lo tanto, estos 5.000 pesos son parte del salario y deben ser considerados para el cálculo de su salario de Navidad. Por eso vemos que a partir de abril el empleador le pagó 12.610 pesos, en tanto que el programa depositó 5.000 pesos. Por lo tanto, su salario total es de 17.610 pesos, toda vez que este aporte es un subsidio a la empresa, no así al trabajador. Este aporte corresponde al salario del trabajador, y por eso vemos que el trabajador devengó durante el año 2020 211.320 pesos. Si dividimos 311.320 pesos entre 12, tendríamos que esto da 17.610 pesos, que sería lo mismo que decir que le corresponde el doble. No obstante, podemos observar que el empleador solamente pagó a ese trabajador
166.320, en tanto que el programa FASE le aportó unos 45.000 pesos. Pero a los fines del cálculo del salario de Navidad se debe de considerar tanto el monto que pagó el empleador como el que pagó el programa Fase 2. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Cuánto le corresponde por concepto de salario de Navidad a un trabajador que estuvo suspendido durante el año 2020 y recibió aportes de fase 1 y aportes de fase 2? Para esto debemos sumar los salarios pagados por el empleador al trabajador durante el año calendario y también sumar los aportes de fase 2 y dividirlo entre 12. Con esta operación vamos a obtener entonces el valor que debe pagarle la empresa, que debe pagarle el empleador por concepto de salario de Navidad al trabajador. Además de eso, debemos entonces sumar los aportes realizados por el programa fase 1 y dividirlos entre 12, que esto sería el aproximado o sería el valor que depositaría el gobierno a través del Fondo de Navidad para los trabajadores. Vamos a ver cómo se observa esto. Tenemos que este trabajador laboró durante enero, febrero, marzo, devengando el 100% de su salario. Ya para abril estaba suspendido y no devengó salario, solamente recibió el aporte de fase 1 y lo recibió también en mayo. Este trabajador fue reintegrado a sus labores en junio y dejó de recibir el fase 1 y empezó a recibir el aporte de fase 2. Por lo tanto, si bien es cierto que el empleador le estaba pagando 12.610 pesos, el fase le pagaba 5.000 pesos, entonces su salario es de 17.610 pesos a los fines de considerarlo para el pago de su salario de Navidad. En ese sentido tenemos que el trabajador solamente devengó como salario durante el año calendario 176.100 pesos, toda vez que recibió un subsidio durante 2 meses de 17.000 pesos. Algunos trabajadores duraron más tiempo suspendidos, por lo tanto devengaron menos salario y recibieron más aportes de fase 1. Otros trabajadores ganaban menos de 12.142 pesos, por lo tanto tenían un subsidio inferior a los 8.500 pesos. Pero no importa, es el mismo concepto, se utiliza aplicando el número correcto, el número que a usted le estaban depositando en su cuenta, se divide entre 12 y eso le dará el monto que el gobierno le depositará en su cuenta antes del día 15 de diciembre del 2020. Entonces, aquí vemos que los aportes realizados por fase 1 se suman y se divide, que en este caso da 17.000 pesos, se dividen entre 12 y tenemos una proporción de 1.416,67 por concepto de salario de Navidad que será pagado por el Fondo de Navidad para los Trabajadores creado en atención al programa FASE y recibió 176.100 pesos de pago de su empleador, los cuales deben ser divididos entre 12 y entonces el empleador tendría que pagarle al trabajador 14.675 pesos por concepto de salario de Navidad. Otra pregunta que surge es ¿cuánto le corresponde por concepto de salario de Navidad a un trabajador que ha estado suspendido durante el año 2020 y está recibiendo aportes de fase 1? En ese caso vamos a realizar la sumatoria de salarios pagados por el empleador al trabajador durante el año calendario y los vamos a dividir entre 12 y para conocer cuánto le corresponde por el Fondo de Navidad para los Trabajadores instituido mediante el decreto 685-20, entonces vamos a sumar los aportes que han sido realizados a ese trabajador dividido entre 12. Veamos cómo se ve la tabla. En este caso tenemos que el trabajador devengó su salario en enero, febrero y marzo y esto le dio 52.830 pesos, pero hasta el día de hoy, hasta el mes de diciembre, no ha vuelto a trabajar por la condición de que ese trabajador sufre de alguna enfermedad, de algún riesgo y el trabajador sigue suspendido o porque la empresa en la que labora
es de aquellas que todavía no se han podido reincorporar, pues este trabajador no ha vuelto a trabajar y dividimos 52.830 pesos, que son los salarios devengados por el trabajador durante el año calendario, lo dividimos entre 12 y tendríamos que el empleador debe pagarle 4.402,50 por concepto de salario de Navidad a este trabajador, en tanto que los aportes de fase han sido 76.500, los dividimos entre 12 y esto nos arrojaría un valor de 6.375 pesos, que sería el aporte que le depositará el programa FASE a través del Fondo Navidad para los Trabajadores. Como vemos, si usted estuvo en FASE y ya no se encuentra trabajando y su empleador le liquidó, o sea, pagó sus prestaciones laborales, sus derechos adquiridos, los derechos que le correspondían, y ya usted no está trabajando, pero estuvo en FASE en algún momento de la cuarentena, de la suspensión de los contratos de trabajo, pues ese aporte será acreditado en su cuenta, y recuerde que es sumando lo que usted recibió estuvo suspendido en fase 1 dividido entre 12. Hasta aquí este video. Soy Gregorio Castillo y agradezco la atención prestada. Si te gustó, comparte esta información, dale un me gusta, déjanos un comentario. Así es que muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.